Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La primera diseñadora brasileña que tuvo presencia en el panorama internacional de la moda fue Suzu Angel. Suzu Angel vistió a Liza Minnelli, vistió a Kim Novak, tuvo prendas y colecciones a la venta en tiendas como Saks Fifth Avenue, como Bergdorf Goodman, como Bloomingdale's, pero no es más famosa por ninguna de las cosas que acabo de referir. Lo que llevó a la fama a Suzu Angel en los años 60 fue un desfile de modas presentado en el Consulado de Brasil en Nueva York, en donde cada una de las prendas era una denuncia de la dictadura que vivía Brasil y de los desaparecidos de esa dictadura brasileña. El hijo de Suzu Angel, Stuart Angel, había sido desaparecido por la dictadura. Nunca volvió a aparecer. Suzu Angel había escrito toda suerte de cartas al gobierno brasileño, al gobierno estadounidense, y nunca logró hacerse escuchar. Había además, bajo la dictadura militar, una ley en Brasil que prohibía protestar contra el gobierno brasileño fuera del país. Entonces Suzu Angel muy hábilmente lo que hizo fue, en nombre de su país, gestionar con el consulado de Brasilia en Nueva York que le permitieran hacer un desfile de modas en territorio brasileño. El consulado de Brasil en Nueva York es territorio brasileño. Convocar a toda la prensa estadounidense, al New York Times, a W, a Harper's Bazaar, a Vogue, y que cubrieran este desfile como un acto de protesta contra la dictadura y un acto de reclamo porque reapareciera su hijo, cuyo cuerpo apareció muerto décadas después. Suzu Angel fue objeto de una retrospectiva en un museo brasileño en el Itaú Cultural en el año 2014 que yo tuve el privilegio de ver. Ha sido objeto también de documentales y de una película de ficción. ¿De veras pensamos que la moda no puede ser política? Esa es su pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, de Heraldo Media Group, que lo que busca es complejizar todos los temas de los que estamos discutiendo. Y fíjense que yo no sabía que yo esta semana iba a grabar este podcast. Pero de pronto estaba yo una noche haciendo la cola en el aeropuerto de Guadalajara. Eso amerita un podcast de los taxis en el aeropuerto de Guadalajara, por cierto. Y el Uber, es eso también, los taxis en los aeropuertos. Quédese pendiente. Pero antes de que hablemos de taxis, estaba yo en mi cola de 40 minutos afuera del aeropuerto de Guadalajara y recibí un WhatsApp muy encendido que decía: tenemos que hablar de Dior. Así como tenemos que hablar de Kevin, pero tenemos que hablar de Dior. Y el WhatsApp era de mi querido amigo Miguel Ángel Ángeles, Mike Ángeles, periodista, locutor, experto en moda, en cultura en general, en cultura pop en particular, y agonista del desfile de Dior en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la semana pasada y de las reacciones que desató este desfile en donde María Grazia Chiuri, la diseñadora de Dior, presentó una colección crucero para Dior para este año, pues con notorias resonancias políticas que tienen que ver con la violencia de género y con los feminicidios, y lo cual desató una tormenta a favor y en contra, de decir, en redes sociales. ¿Por qué que tenemos que hablar de Dior, querido Mike? Explícame cuál es nuestra agenda de hoy. Antes que nada, qué generosa presentación. Te agradezco mucho, me encanta estar aquí con ustedes. Tenemos que hablar de Dior porque hablar de Dior y de lo que pasó ese día es hablar de política. Y la vida en un país como México es en realidad un sueño a veces, pero la realidad también es que tiene una cara de la moneda que es terrible. Solamente en un país como este de repente se cuela un tema como los feminicidios en una pasarela de moda, en un día cualquiera, en este museo espectacular que era San Ildefonso. Tenés que hablar de Dior porque lo decías muy bien al inicio. La moda es política, sí lo es. El primer momento del día, la primera decisión política que tenemos es cómo vamos a salir vestidos a la calle. Porque lo que te estás poniendo, aunque pensemos que es que no tiene y no nos requiere, está emitiendo un mensaje que se va a ensamblar allá afuera. Es literalmente una conversación que estamos teniendo a partir de cómo nos vemos y cómo nos vestimos y a dónde llegas. Tú vienes con un outfit con el que puedes entrar a este lugar y verte acorde al lugar.
yo también vengo con una cosa que podría hacer que no pase, digamos que no termine siendo yo excluido del lugar en el que estoy. Aunque no estamos vestidos para nada parecido. Cada quien está expresando una cosa distinta con cómo viene vestido y esa cosa tiene resonancias culturales, sexuales, de género, políticas, de estatus socioeconómico. Es decir, pues evidentemente la moda es un sistema de símbolos, es algo que es posible decodificar en términos semiológicos y comunica cosas de quiénes somos. Totalmente. Y esto que pasó la semana pasada, el sábado, me parece que fue el 20 de mayo, 19 de mayo, la presencia en México de la Casa Dior haciendo un desfile en San Ildefonso, pues suscitó un montón de reacciones. Para empezar, hay que tomar el antecedente y porque es importante. En los últimos 6 años, hemos visto por primera vez un reclamo oficial hacia las prácticas que se consideran malas dentro de la industria. En su momento, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, fue de las primeras en levantar la voz y decir no, en su momento con Isabel Marant, después lo hizo otra vez con Carolina Herrera, les mandó cartas para decirles no está bien que utilicen una referencia y que no den crédito, o no está bien que estampes los colores del zarape de Saltillo, por ejemplo, en una técnica que no es el zarape de Saltillo. Y con Louis Vuitton y Exacto. con Editorial Alfaguara por una portada y quizás se me está olvidando un caso más. Pero en su momento también recibió muchísimas críticas porque la principal era, pues entonces hay que crear un andamiaje detrás. El andamiaje detrás es una cosa con lo que han venido trabajando muchísimas personas en los últimos años. Se me ocurre gente como Fábrica Social, esta empresa Lane Artesanal de Leonora Viveros, que han estado haciendo una búsqueda y un rastreo de formas de trabajo para poder colaborar con artesanas y con artesanos de manera respetuosa y horizontal, digamos. Es una imposibilidad desde mi punto de vista y por la poca experiencia que tengo en el tema, porque convergen muchísimas situaciones. Pero ahora, ¿por qué lo de Dior es importante? Porque a mí me parece que independientemente de todas las violencias que sacó y que suscitó en redes, válidas y no válidas, hizo que nos hiciéramos preguntar qué estamos haciendo mal. Dior, María Gracia Curie, siguió todas las reglas. Vino, pidió permiso, habló con Secretaría de Cultura, pidió absolutamente todo lo que tenía que pedir. Trabajó con artesanos, se los llevó a París. Hay unos videos ahí testimoniales en el canal de YouTube de Dior. Uh-huh. No hizo absolutamente nada malo. Y de todas formas, hay toda una serie de cuestionamientos a partir de, pues sí, pero estás exotizando o estás apropiándote de un huipil y de un tejido y de un bordado y lo estás poniendo en una colección crucero de una de las marcas más importantes a nivel mundial. Y sí te está saltando muchas cosas. Y al mismo tiempo, pero siguieron todo el reglamento. A ver, si quieres, déjame detenerte aquí y empecemos con los primeros diseños de Charles Frederick Worth o de Paul Poiret, es decir, de cuando empezaba la moda. Muchos de esos diseños eran orientalistas. Poiret y Worth tuvieron colecciones orientalistas. Y cuando digo orientalistas me refiero a el constructo cultural de la visión europea de lo que era Medio Oriente y Extremo Oriente en el siglo XIX y en el siglo XX. Déjame contarte otra cosa además que me pareció incluso conmovedora. Tuve la oportunidad de viajar a Qatar el año pasado, a Doha, antes del Mundial. Tuve la oportunidad de conocer la Biblioteca Nacional de Qatar, que es un edificio maravilloso de Rem Koolhaas y que tiene un área de fondos reservados en donde se hacen exposiciones de joyas bibliográficas. Y había una exposición de libros europeos sobre orientalismo, con una curaduría rigurosísima, respetuosísima, que decía Europa veía Medio Oriente así en esta época, a partir de estas coordenadas, el colonialismo, pero una cosa científica, no era un acto de protesta política ni en contra ni a favor, sino era decir, pues esto existió, funcionó así y creó este imaginario que derivó en estos poemas de Baudelaire, que derivó en estas novelas del siglo XIX, que derivó en estas películas con Teda Vara y que funciona así, digamos. Es decir, era un reconocimiento de la historia.
A partir de ese, digamos, momento iniciático de la moda, pues recordemos todo lo que hace Yves Saint Laurent en los años 70. Es decir, ahí nacen las blusas campesinas que vienen de Rusia. Ahí tenemos esta colección siberiana, esta colección china, esta colección africana. Es decir, hay un diálogo permanente, digamos, con las culturas todas, en donde pues, sí, todo está pasado por un tamiz que si quieres es el mismo tamiz que usa la literatura o que usan las películas de Walt Disney. Es decir, pues finalmente, y es el mismo tamiz con el que Bollywood a lo mejor se refiere a las tramas occidentales o al pop occidental. Es decir, pues todos distorsionamos una cultura al leerla desde la nuestra. Claro. ¿Tú crees que la moda puede sustraerse a ese proceso? Me parece muy bien que María Grazia Chiuri lo haga bien y ahorita llegamos a donde. Pero pues la moda no puede sustraerse a ese proceso. Estoy diciéndole esto para el público que no se está viendo, interpelando a un señor que tiene un saco de corte japonés con estampado camo. Es decir, exacto. Y se lo está diciendo un señor que hoy viene vestido como si fuera un preppy de Long Island. Entonces, pues ¿con qué huevos andamos cuestionando las interpretaciones culturales que hace la gente de las cosas, no? A mí, o sea, justamente no se puede sustraer. Y tenemos que entender que esta es una de las cosas que hacen maravillosa a la moda. O sea, para empezar, el tema de poder hacer de una pieza de indumentaria un artefacto que no solamente cubre una necesidad, sino que expresa un mensaje, ahí ya cambió, ya lo sublimó, ya lo llevó a otro lugar. Ahora, también creo que al calor de lo que ha estado pasando en los últimos años, esta nueva, pues sí, yo diría esta ola de pensamiento más progresista, que de la que somos verdaderos beneficiarios en este momento, pues están surgiendo cada vez más este tipo de cuestionamientos. A ver, nada más antes de María Grazia ya lo había hecho John Galliano. En Dior también hizo una colección inspirada en Frida Kahlo y le puso cejas de Frida Kahlo a Naomi Campbell y en ese momento nadie saltó. ¿Por qué? Porque todavía eso estaba en un nivel de consumo demasiado alto. Si quieres tú hasta elitista de cierta manera, no podías llegar a John Galliano si no leías revistas especializadas de moda porque no era la noticia del día, ¿no? Ahora lo que está pasando también es que al final de cuentas estamos en un momento histórico en el que la gente está acostumbrada a ver o analizar un poco más allá cierto tipo de violencias que antes pasaban desapercibidas. Yo creo que, o sea, el tema tiene muchísimas capas. O sea, leía a Micaela Drulard, que se les recomiendo que la sigan en redes, es una mujer brillante. Micaela decía que le parecía muy tenaz y utilizaba la palabra tenaz, para decir, al final de cuentas, esto que está haciendo el capitalismo es apropiarse de una política. Todo esto basado en una parte del desfile, no solamente en las piezas inspiradas en artesanía mexicana. El statement final de María Grazia, que es lo que más hizo enojar a la gente, era literalmente una especie de performance con una serie de mujeres vestidas de blanco, con una serie de bordados rojos en el cuerpo, que iban de corre por tu vida o viva mi vida, hasta el muy polémico, gorda, tonta, ofrecida, prostituta, zorra, ¿no? Esto era una pieza de una artista, Émilie Chauvet, sí, que era también en términos prácticos parte de la parafernalia que es una pasarela, que creo que de ahí también hay que ir como diseccionando. Esos vestidos no van a llegar a las tiendas. Estoy casi completamente seguro que no van a llegar a las tiendas. ¿Por qué? Porque son concebidos como piezas de arte que formaban parte en realidad del discurso de un artista a quien María Grazia le prestó su pasarela para poder completar un mensaje completo. Esa es una cosa que de repente, fíjate, si se le puede decir algo a la Casa de Oro sobre la manera en la que comunica, es que lo hacen muy bien, pero creo que esta vez tendrían que haber puesto un poquitito más de atención porque estaban tocando un tema muy complicado. Entonces, si tú no le sales a decir a la gente que eso es un performance y la gente piensa que vas a vender vestidos que dicen gorda, puta, tonta, ofrecida, por supuesto que va a haber alguien que va a saltar, ¿no? Por supuesto que va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué le ponen eso a un cuerpo hegemónico blanco? No, tampoco eran cuerpos hegemónicos blancos, o sea, vean mujeres de todos los colores. Pero de nuevo, te das cuenta la cantidad de cuestionamientos que venían a propósito de esto. Ahora, también hay que analizar la carrera de María Grazia. No, te me estás haciendo ya borrar. Déjate, te voy a interrumpir. Ya me pusiste como 4 temas en la que. Sí, perdón. Entonces, a ver, terminemos uno. Terminemos primero con el asunto de la apropiación cultural. Creo que convenimos que es imposible que la moda se sustraiga a ello. Y creo que dijiste una cosa muy importante, Mike, que es María Grazia Chiuri lo hizo muy bien.
Y creo que haciéndole un favor a Alejandra Frausto, porque Alejandra Frausto se puso una palomita política y nos tapó la boca a muchos, también le enseñó cómo sí se hace. ¿Cuál es el problema? Ya me acordé cuáles son los otros dos casos de Secretaría de Cultura, Shane y Ralph Lauren. Sí. Irle a hacer un meeting a Shane, a Ralph Lauren, a Louis Vuitton, a Alfaguara o a Carolina Herrera no sirve para nada. O sea, sirve si eres un activista de oposición o un medio de comunicación, pero si eres la Secretaría de Cultura, lo que tienes que generar es políticas públicas que fomenten esa colaboración y tienes que promover marca país y tienes que treparte un avión e ir a ver a María Grazia Chiuri o a Christian Louboutin para traerlos a trabajar con artesanos mexicanos. Cosa que no promueve Secretaría de Cultura. A Dior se le ocurre, a Louboutin se le ocurre y entonces happens to be que vienen y qué bien que cache la pelota a la Secretaría de Cultura y le dé difusión y legitime el ejercicio. Qué bien que María Grazia Chiuri se lleve. Hay un video de veras entrañable y padre e inteligente en el YouTube de Dior, en donde se ve a un artesano de Puebla que se dedica a hacer telar de cintura, que además dice una cosa que me parece importantísima, que es: a los hombres no nos dejan hacer telar de cintura en las comunidades originarias. Yo tuve que luchar mucho para que me dejaran hacer el telar de cintura y lo ves en el Atelier Flu de Dior, llevando sus productos de telar de cintura integrándose el bordado. Es conmovedor. Haciendo el vestido, uno de los vestidos más polémicos del desfile, porque la gente decía, ¿por qué están copiando? No lo están copiando. Se lo pidieron a un artesano mexicano y lo comisionaron para hacer ese bordado para ese vestido. Todo bien. Totalmente. Y de nuevo, tú pones sobre la mesa la palabra políticas públicas. Eso es lo que tendríamos ahorita que estar criticando. Y lo que creo que sería como importante en todas las aristas que están saliendo a partir de ese tema. ¿Qué políticas públicas hay? Por ejemplo, el ejemplo que creo que tú lo has mencionado alguna vez aquí en el podcast. ¿Qué hace Francia con el tema del trabajo artesanal de sus creadores? Lo protege. Le puso una denominación de origen, le puso alta costura y la alta costura tiene una serie de reglas. Se hace en talleres franceses, al menos. Me parece que es el 84% del vestido tiene que estar hecho en talleres franceses. Nosotros aquí tendremos que estar pensando en una estructura de esa manera. ¿Quieres que se llame diseño mexicano? Pues, ¿o quieres que esto se llame artesanal y que tenga esa denominación mexicano artesanal? Bueno, pues lo tienes que hacer en México, en talleres regulados, con costos y con cierto tipo de... No lo tenemos. Mike, eso ni siquiera es política pública, eso es legislación. ¿Estás de acuerdo? Tendríamos que estar viviendo para allá. Ahora, está también la otra conversación que es completamente importante. Estamos hablando de un performance que genera... toca una herida muy sensible, ¿no? O sea, y nos recuerda casos terribles como cuando Rodarte, esta marca de las hermanas Mulibi, en 2012-2013 hace una colección inspirada en las muertas de Juárez. Y a nadie le cayó bien el chistecito de las hermanas Rodarte. ¿Por qué? Porque estaban tocando un tema terriblemente hostil y lo estaban haciendo de una manera que a todas vistas parecía frivolidad. Ahora, pasa, invita a María Gracia a una mujer a hacer un performance. Y luego llama a Vivir Quintana, ¿no? Que es yo diría una de las caras más reconocibles de esta ola, de la cuarta ola de feminismo en México. Y entonces las primeras reacciones son: estás edulcorando una lucha, estás literalmente blanqueando una lucha, ¿no? Y hay quien decía muy puntualmente, lo decía Micaela Drular, decía: las blancas protestan en Dior, las blancas millonarias protestan en Dior. O sea, esa frase tan sencilla, palabras más, palabras menos, explica la furia de un grupo y de un segmento y de varios segmentos de las mujeres en México. Las racializadas, las que no han sido racializadas, las mujeres indígenas que decían: eso no me está representando. La realidad de las cosas es que la moda tampoco es democrática. No, y la realidad de las cosas es que pues es mejor protestar en Dior que no protestar, ¿no? Totalmente. Y yo lo decía también en general generó como algunos comentarios adversos, pero María Gracia solamente tiene sus vestidos y su pasarela para poder emitir un mensaje del tipo del que ella quiere emitir. No es la primera vez que se alía con una mujer feminista o con un artista. Hace unos años, la famosísima playera de We Should All Be Feminist fue una colaboración con Chimamanda Ngozi Adichie, que le dijo: claro que quiero que hagas una playera. Costaba 700 euros, ¿no? Una playera de algodón con unas letras en color negro. Era un statement de moda. Es que, así. Hay una cosa que también es importante, y me voy a remitir a mi eterno gurú y tuyo, Rilly Povetsky, en El Imperio del Efímero, libro que ya tiene como 30 y pico de años, sí. No es ninguna novedad y no ha cambiado esto, que es cómo funciona el mundo del lujo. ¿Dior vive de vender vestidos de alta costura? No. Dior vive de vender maquillajes,
perfumes, anteojos de sol y si acaso tantita marroquinería, si acaso tantitas bolsas y carteras y zapatos. De eso vive Dior. Dior no vive de licencias de pretaporte, de licencias de que yo tenga un saco Christian Dior que me compré en Liverpool o en el Palacio de Hierro. Exacto. Y que está licenciado y que no es un diseño de Dior. De eso es de lo que vive Dior. Ahora bien, ¿para qué sirve la alta costura? Y el caso de Dior es el caso de Chanel o es el caso de Hermès o es el caso de la marca de lujo que ustedes quieren. Sirve como una herramienta de comunicación para vender perfumes y pequeños objetos de marroquinería. Y sirve también para generar una exploración artística. Es decir, los vestidos que se hacen para las pasarelas no están hechos, aunque se los pongan mujeres famosas, no están hechos necesariamente para que se los ponga la gente. Están hechos para construir un discurso que al mismo tiempo es imagen de marca y es discurso artístico. Totalmente. Es muy complicado que una industria sea al mismo tiempo arte y comercio. Sí, hay otra industria que vive exactamente el mismo caso. Se llama cine. Totalmente. Y eso sucede en todas las películas. Las películas de Carlos Reigadas y No Manches Frida tienen en común que son productos industriales que buscan un público. Unos buscan un público más grande y otros buscan un público más chiquito, pero su modelo de negocio es exactamente el mismo. Pues el modelo de negocio de la alta cultura es ese. Ahora, voy a hacer una provocación. Hay otra industria que funciona bastante parecido, el arte contemporáneo. Es decir, totalmente. ¿Por qué está mal que en el contexto de un desfile de moda, que por cierto se presenta en un espacio museográfico, se haga un statement político? Y no está mal que un artista, porque trabaja con algo distinto a las prendas de vestir, haga un statement político en una escultura o una instalación o un performance o un cuadro. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué molesta en la pasarela de Dior en San Ildefonso y no molesta en la OMR, por ejemplo? Bueno, ahora contéstame, ¿por qué? Porque creo que sí obedece a un tema. Nos hemos vuelto grandes consumistas, grandes consumidores de moda a través del escroleo. O sea, las estrategias digitales para promover todo esto que tú bien contabas, ¿no? Ese allure alrededor de la marca, son pero perversamente planeadas. Entonces, cuando lo vuelves tan accesible, pues obviamente te descubres de muchísimas otras formas. El arte contemporáneo todavía tiene esa mística porque sigues pareciendo que no lo puedes tocar porque no lo entiendes. Y hay quien dice, yo no lo entiendo, o hay quien se convierte en Avelina Lesper y dice, yo lo entiendo y lo odio, y se vuelve la maléfica de la historia. Yo no estoy seguro de que Avelina Lesper no sea alguien que se dedica a hacer performances de arte conceptual, pero sí, yo creo que está llamada a ser la favorita de Cuauhtémoc Medina. Algún día. Ya nomás Orlán le hace más al performance que Avelina Lesper. Algún día. Imagínate, un saludo a Cuauhtémoc Medina. Por cierto, pero en el caso de la moda lo vemos en todos lados. Todos consumimos Dior, aunque no tengamos un Dior en la casa. Todos consumimos Chanel, aunque no tengamos un Chanel en la casa. Lo hablabas aquí el otro día. Yo consumo Dior todos los días. Yo uso Sauvage, por ejemplo, ¿sabes? Y para lo que le sirve esa construcción de marca Dior es para que yo siga comprando mi Sauvage. Exacto. Y al final de cuentas, todo eso sucedió a partir de esta así explosión mediática de las redes sociales en su momento. Pero además de que estamos en el momento de la historia en el que consumimos más información de todos lados. Entonces, la moda está en absolutamente todos los lugares. ¿Qué pasa con esto? Pues vinieron a hacer un statement de moda en un lugar muy complicado, ¿no? Además, vinieron tocando un montón de las cosas sensibles para un país como este. Para empezar, llegas diciendo que te inspiraste en Frida Kahlo. Todo el mundo esperaba que la regara. Y perdón, es una de las colecciones más logradas de María Gracia y lo dice la crítica internacional. Y ves los vestidos y dices, no cayó en reductos simplistas. Es una gran colección, pero ya había provocado. Yo voy a hacer mala onda ahí, Sé mala onda. En Frida Kahlo, otra vez, puta, totalmente. Qué originalidad. O sea, en Frida Kahlo, como ya lo hicieron todos los diseñadores de moda, o sea, digo, pero ¿estás de acuerdo que no veías a Frida Kahlo en la pasarela? No necesariamente la veías poquito, tanto. Poquito. O sea, lo hizo, desde mi punto de vista, muy refinado. Yo esperaba lo peor. Esperaba botarme la risa. Luego, tocas el tema del feminismo y al mismo tiempo lo haces en un país que está viviendo una de las peores crisis, yo me atrevo a decir una crisis genocida, ¿no? O sea, es el mismo país el que se está comiendo y que está matando y masacrando a sus mujeres. Por supuesto que te vas a tocar con eso. Por supuesto que la gente va a reaccionar y por supuesto que la gente va a decir, esto no me representa y por qué pasó aquí. Y entonces se empiezan a surgir las palabras privilegio, la palabra la palabra blanquitud, por ejemplo,
la palabra racialización empieza, y luego también con los antecedentes que teníamos de ahora, muy buen desempeño por parte de la Secretaría de Cultura, eso hay que decirlo. O sea, la palomita de menos de decir. La Secretaría de Cultura ahora lo hizo muy bien. Exacto. Mira que es una cosa que opino con poca frecuencia. Pero totalmente de acuerdo. Yo bien. igual. Yo he sido muy crítico de Alejandra Frausto, a quien también le mando un saludo. Yo le mando besos porque es mi amiga, pero me parece que ha cometido muchos errores como secretaria de Cultura. Sí, y este no es uno. Este no es uno. Y se ve que aprendieron la lección, porque justamente a partir de temas de moda habían recibido muchísimas críticas. Bueno, crearon Original. Yo sigo teniendo mis cuestionamientos sobre Original, el proyecto per se, porque me ha tocado trabajar con artesanos. Entonces también sé lo complicado que es. Pero al mismo tiempo es bueno, a partir de aquí, creo que la conversación interesante sería, ¿qué hacemos para perfeccionar? Porque evidentemente es perfectible el esquema que propuso la Secretaría o el que tiene la Secretaría. ¿Qué hacemos para que esto se mejore y que tengamos más oportunidades de crear o de representar dignamente el trabajo de los artesanos y darle a los artesanos también lo que necesitan para seguir haciendo eso y que sus hijos no se decidan irse a estudiar otra cosa y que quieran seguir aprendiendo a hacer telar de cintura, porque es un oficio que les da una calidad de vida decente y digna? A ver, yo otra vez te voy a llamar al orden otra vez. Acabemos con lo cultural y luego pasemos a lo político. Terminemos con lo cultural. A ver, yo creo que parte del problema es la concepción que tiene no la Secretaría de Cultura, no Alejandra Frausto, sino el gobierno federal en general de las culturas originales. Sí. Que es, bueno, la idea es, hay una producción cultural estática en el tiempo que no se debe de mover, que debe ser, digamos, siempre arqueológica, y que debemos de honrar y de decir que es superior a todas las culturas y ponerla en un museo. Y ya, y tienen que estar los artesanos vendiendo en unos mercados en Los Pinos sus artesanías tal como están. Una cosa que está notablemente ausente de la política cultural de este gobierno es la idea de interculturalidad, es decir, la idea de diálogo entre distintas expresiones culturales contemporáneas, tradicionales, urbanas, rurales, extranjeras, locales. Bueno, justamente del diálogo intercultural es que surge la producción de la cultura contemporánea. Sí. El diálogo intercultural es totalmente ajeno a la visión de este gobierno. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que no le gusta a este gobierno es la cultura como factor de desarrollo económico. Es decir, les parece que tiene que ser un factor de desarrollo social y que tenemos que poner en valor, digamos, la narrativa de la identidad mexicana primigenia, pero que eso sirva para que la gente viva mejor no es algo que les interese particularmente. Entonces, todos los gobiernos, los priistas, los panistas también, han sido particularmente refractarios al emprendimiento creativo y nunca lo han entendido. Y nunca ha habido políticas de fomento al emprendimiento creativo desde el sector económico. O sea, la Secretaría de Economía siempre le ha dado la espalda a eso. En este gobierno, menos. Entonces, ¿qué creo, salvo tu mejor opinión? Que queda como una gran asignatura pendiente para otro gobierno o cuando menos para otro legislativo. Es decir, veo a la mayoría de Morena o a la oposición panista, priista, perredista o emesista llegar a decir: necesitamos políticas públicas de fomento a la interculturalidad y necesitamos una ley que regule el emprendimiento creativo artesanal en México. No. Totalmente de acuerdo. Creo que además también es un asunto pendiente en la agenda, como tú dices, pero que no solamente tendría que involucrar al gobierno, también hubo un pequeño lapsus de tiempo cuando existía el Instituto Nacional del Emprendedor, donde empezamos a ver visos de entendimiento, de economía circular, de economía naranja, de apoyo, y de repente se acabó literalmente casi que con la llegada de este sexenio. Entonces, creo que también tiene mucho que ver y va a implicar el entendimiento de las generaciones nuevas. Yo cuando vi el video de Dior con este chico en el taller, me di cuenta, claro que hay una nueva generación y claro que van a tener que trabajar con sus propias reglas, y creo y espero y tengo la esperanza de que sean un parteaguas en función de poder terminar ya con esta idea romántica del artesano tejiendo su telar de cintura y viviendo dignamente comiendo frijolitos en su casa en la sierra. Ya no podemos estar en ese lugar, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Queda como asignatura pendiente. Ahora, pasemos a la parte política. Lo primero es, yo creo que siempre va a haber polémica
cuando la moda aborde temas políticos. Claro. Creo que de manera natural la moda es política y ojo, también es importante, la política no solo tiene que ver con los asuntos que regula el Estado y que regula la ley. Es decir, Jean-Paul Gaultier haciéndole brasieres córnicos a Madonna es un statement político. Claro. David Bowie haciendo a Ziggy Stardust es un statement político. Prince usando tacones. Exacto. Lo que hacían Vivienne Westwood y Malcolm McLaren en los años 70 es un statement político. Ojo, todo aquello que interpela, digamos, las relaciones sociales y todo aquello que interpela la construcción de poder y de agencia desde el Estado o desde el género o desde la sexualidad es político. Entonces, pues que cuando la moda no es política, pues la moda es una cosa muy aburrida. Hacías referencia al podcast que hice hace unas semanas con Ita Aguilera dedicado a Karl Lagerfeld. Bueno, pues Lagerfeld era la antítesis de la moda política. Es decir, Lagerfeld hacía una moda muy safe para un segmento muy chiquito. Y Lagerfeld que pasará a la historia como un gran mercadólogo, no como un gran diseñador. Totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo, la carrera de Lagerfeld es un ejemplo perfecto de lo político de la moda, porque lo que hizo Lagerfeld a lo largo de toda su carrera, al menos en Chanel, fue homogeneizar la idea de cierto tipo de lujo. Todo mundo tiene un Chanel en su casa, aunque no sea Chanel. Todas las señoras del mundo tienen un saquito parecido al de Chanel. Las flores y la bisutería la tienen en todos lados. ¿Y por qué? Porque lo que hizo que Karl Lagerfeld fue sobrecargar su mensaje una y otra y otra y otra. Kilómetros de tweet van, kilómetros de tweet vienen y le va a dar la vuelta al mundo. Y exactamente, fue un gran mercadólogo, no es un diseñador a la altura de Vivienne Westwood, por ejemplo, o de Rei Kawakubo, o de cualquiera de estas mujeres impresionantes. Pero alguien como Vivienne Westwood o como Rei Kawakubo o como Jean-Paul Gaultier o como Yves Saint Laurent, lo que va a hacer es interpelar al zeitgeist de manera permanente. Totalmente. Es lo que está haciendo María Grazia Chiuri en Dior. Por cierto, tú querías hablar de María Grazia Chiuri y ahorita te echo la pelota, pero yo sé bastante poco de María Grazia Chiuri, pero sí sé, a mí no me parece una gran diseñadora en términos técnicos. Es decir, las prendas, y viendo el desfile de Dior en San Ildefonso lo constataba, me parecen bastante convencionales. O sea, tan bien cortadas, hay unos trajes sastre que están monos, hay un vestido que pues, lo fue a comprar a Fonart y le puso la etiqueta de Dior. Es decir, no hay gran innovación, sobre todo en la primera mitad del desfile, la segunda mitad es mejor. No hay gran innovación en términos de el corte, de la caída, de la morfología de la ropa. Lo que sí hay, yo diría, María Grazia Chiuri es sobre todo una artista, más que una artesana. Hay una idea política y la idea política está perfectamente decantada. Ahora, cuéntame dónde viene María Grazia Chiuri, porque yo supe de su existencia cuando llegó a Dior. Es que justamente hay que analizar la carrera de María Grazia es interesantísima. Al mismo tiempo, a mí no me parece la mejor diseñadora. No, o sea, no creo que había nombres más interesantes para sustituir a Raf Simons en Dior. Y te voy a decir una cosa. Hace poquito veía yo en Instagram, creo que Azulín o Tash, ¿no? Alguien sacó un libro sobre Marc Wohan y veía yo, que fue quien antecedió a Ferré y luego a Raf Simons y a María Grazia Chiuri. Y de pronto veía y decía, qué bueno era técnicamente Marc Wohan. O sea, qué siluetas tan perfectas construía. Esa no es María Grazia Chiuri. No. A ver, María Grazia venía de muchos años de trabajar junto a Pier Paolo Piccioli en Valentino. Y en Valentino, yo me atrevería a decir, juntos revivieron a una marca que tenía como peso ese nombre. No puedes llegar a diseñar Valentino cuando Valentino Garavani sigue vivo. ¿Sabes cómo reinterpretas el rojo de Valentino? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron, hacían unas colecciones espectaculares juntos, trajeron de regreso los colores vibrantes, o sea, tuvieron un resurgimiento interesantísimo. Entonces, empieza a ver la conversación sobre la necesidad de mover a Raf Simons de Dior, porque Raf Simons venía de diseñar por sí mismo una marca espectacular, es un diseñador, yo diría minimalista, me parece que es como la mejor manera de describirlo, pero Raf había llegado después de un escándalo terrible por el que salió John Galliano de la casa Dior. Me salté a Galliano. Sí, Galliano tuvo en su momento un escándalo terrible porque estando pasado de alcoholes se puso a insultar a unas personas, lo grabaron, ya en esta era de redes, se divulgó, hizo comentarios antisemitas. Antisemitas, clasistas y misóginos, si no mal recuerdo. Y tuvo que irse a rehab, tuvo que trabajar muchísimo. Ahorita está en Martin Margiela haciendo cosas que le encanta hacer. Pero bueno, Dior estaba en un escándalo, estaba en la culmen del escándalo. En aquel momento
cuando pasa lo de Galeano, la primera que salta es Natalie Portman y dice, yo no puedo ser la cara de esta marca si tienen a un diseñador así. Entonces trajeron un safe place, que además también era como sorprendente. Pero luego, ¿qué pasó? Los números no estaban generando lo que se tenía que generar. Como los tú números dices, financieros. Sí, los números financieros, o como tú mismo dices, Dior vive más de la bolsa Lady Dior que de los vestidos de la colección crucero, ¿no? Y luego... Y vive más de Miss Dior y de Sauvage que de la bolsa Lady Dior. Totalmente de acuerdo. Y una de las críticas que había en su momento hacia Raf Simón es que no tenían esos productos estrella, que en su momento tampoco llegó a tener Galeano. Llega María Gracia con esta primera oportunidad de sacarla de ese, porque es terriblemente machista, pero es real. Sonaba más Pierpaolo Piccioli que ella cuando estaban diseñando Valentino. Le dan esta oportunidad y llega, y ¿qué tienes que hacer cuando es la primera vez en la historia que la segunda marca, yo diría, más importante del mundo en cuestiones de nombres y de referencias, que diseña ropa para mujer, es dirigida por una mujer? Pues tienes que hacer un statement muy claro. Y lo primero que llegó a hacer fue, voy a tratar de despegarme del ADN de la marca, lo que sea que eso signifique, porque Raf Simón se había vuelto a hacer las cinturas de que hacía Christian Dior, había vuelto a hacer, ¿sabes? El New Look lo había vuelto a revivir. Es que déjame interrumpirte. A ver, estas batallas del feminismo ya suenan a la pelea antepasada, y lo son, pero Dior tiene un ADN especialmente misógino. Totalmente. Es decir, Christian Dior o Jacques Fath forman parte de esa generación de diseñadores que pensaban pues en sus propias fantasías sin tomar en cuenta el cuerpo de las mujeres. Entonces el New Look vuelve a constreñir el cuerpo femenino que había sido liberado por Chanel. Entonces es un statement muy provocador que una mujer llegue a ser la cabeza de Dior y que tenga una agenda feminista, porque Dior es la marca antifeminista por antonomasia históricamente. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que tú mencionas justamente ese antecedente, porque entonces uno puede puede profundizar más sobre la relevancia de que esté una mujer dirigiendo Dior. Entonces, a la mera hora, nosotros pensamos que solamente se sienta y boceta, porque es esta idea también romántica de que Karl Lagerfeld llegaba y bocetaba todo el día y así diseñaba. No, hay todo un cálculo previo. Entonces, ¿qué hace María Gracia? Empieza a tener este tipo de alianzas para también legitimar su propio proyecto. No es nada tonta. Me parece que es una mujer brillante. Va y busca a Chimamanda, va y busca otro tipo de colaboraciones, y luego sale con un statement bien simple, que es la famosa camiseta que dice We Should All Be Feminist, que fue uno de los primeros madrazos. Se vendió en 5 minutos, todo el mundo quería pagar $700 o 700 euros por una playera de algodón blanco, y a partir de ahí empieza a construir alrededor de todo eso una conversación. ¿Qué si es real? No hay un sello María Gracia en Dior. No lo hemos visto. Raf Simón sí lo dejó, pero yo sigo viendo a Valentino cuando veo los diseños de Dior. Como tú bien lo decías, esta colección a mí sí me gusta, porque me parece que es sencilla. Digo, también hay que recordar que las colecciones cruceros suelen ser las colecciones más cómodas y menos arriesgadas, porque son justamente para la vacación y para estar de manera relax. No son vestidos de noche ultra complicados. No tiene la complejidad de la alta costura, por ejemplo. Pero la realidad es que no lo ha logrado. Entonces, me parece que a partir de ahorita también va a ser interesante ver cómo se va desempeñando su carrera, porque ya también pasó el periodo de gracia donde todos aplaudimos el hecho de que esté ahí. Y más que nunca hay todavía una generación pujante de mujeres que están viniendo a ocupar esos espacios. Nadie deja de decir que están esperando el día en que Phoebe Philo, por ejemplo, dirija Dior. ¿Qué va a pasar el día que una mujer como Phoebe Philo, que hizo de Celine una marca de ropa cómoda para mujeres espectacularmente lujosa, llegue a una marca como Dior? Ese verdaderamente sería un parteaguas. Por lo pronto María Gracia está cumpliendo, y justamente con esta colección nos demostró además que tiene muy claro lo que quiere hacer. Quiere alianzas, quiere una conversación más joven, quiere una conversación también que digamos que abrace el tiempo que para ella que es necesario entender, lo contemporáneo, que abre. Creo que está como muy obsesionada en hacer de sus proyectos una calca del espíritu del tiempo, esa idea tan rara y tan inefable de la que hablan los artistas, ¿ya sabes? Y no creo que lo esté logrando todavía. Pero yo creo que está haciendo algo importante y lo dijiste muy bien. Creo que está generando una conversación, y me quiero remitir un poco a manera de cierre al texto que comentábamos antes de entrar a grabar, que era el texto que publica Laura Manso esta semana en Opinión 51, justamente sobre el desfile de Dior. Lo que celebra el texto, y yo me sumo al texto plenamente, es la posibilidad de que estemos teniendo estas discusiones. Exacto. Es decir, creo seguramente un desfile de Dior en San Ildefonso no va a resolver los feminicidios en México. Esa no es su intención. Su intención es que estemos hablando de eso, no solo aquí, sino que se esté hablando de eso en lugares tan poco probables, digamos, para ello,
como Harper's Bazaar o como El Oficial, cosa que está sucediendo. Es decir, esta conversación sobre la violencia de género en México se está teniendo en todo el mundo. Entonces, en gran medida, lo que está sucediendo a una escala menos personal, si quieres una escala menos sistemática, no es demasiado distinto de lo que logra Susu Angel con su desfile de modas de protesta por los desaparecidos, incluido su hijo, en los años 70 contra la dictadura brasileña. ¿Qué tiene la moda? La moda es una industria de consumo que tiene los reflectores de los medios de comunicación de todo el mundo y por lo tanto tiene el poder de visibilizar y de que se discutan situaciones políticas complejas. Ese poder no me parece menor. No, eso no sirve para representar a las oprimidas de la tierra, ni sirve para generar legislación ni políticas públicas. Sirve para lo que sirve, pero no es poca cosa. No es poca cosa. Además, sirve de nuevo, parafraseando lo que decía Micaela Drulard en sus redes. Sí, las mujeres blancas están protestando. Las mujeres blancas con dinero están usando dinero para protestar. Ese es el feminismo blanco del que se ha hablado. No va a dejar de existir a la par de todos los otros feminismos. Entonces creo que también la descalificación total no servía para ningún lado. ¿Qué otras conversaciones estamos teniendo? Bueno, que decían, también habrá que revisar cuál es la agenda de Dior, porque al mismo tiempo están hablando de feminicidios en México con un desfile respetuoso, siguiendo las reglas, bla, bla, bla. Pero al otro día estaban patrocinando un evento con Johnny Depp, múltiples ocasiones acusado de violencia de género, ¿sabes? Y entonces, pues obviamente deja el tema de la congruencia sobre la mesa. ¿Qué tan congruente es una marca que hace una cosa en un hemisferio y hace en Cannes una fiesta para el señor Depp? Pues déjame revirártela. Yo creo que bastante congruente y creo que el statement que hace Dior es un statement que es fundamentalmente respetuoso del debido proceso. Es decir, ¿sí? Finalmente Johnny Depp se ve que es una fichita y Amber Heard es otra y que tenían un matrimonio horrible. Pero el señor fue exonerado de absolutamente cualquier cargo. Es decir, finalmente lo que se demostró es que probablemente Amber Heard ha sido mayoritariamente la instigadora de esa violencia de género en ese matrimonio horrible. Entonces, a mí no me hace ruido que estén con Johnny Depp como imagen de marca. No me hace ningún ruido. Y ahí entra la pinche complejidad de las cosas y lo que hace maravillosa la moda siempre como pretexto para estar hablando. No, bueno, pues después de esa conclusión que me acaba de regalar Miguel Ángel Ángeles, no puedo decir nada más. ¿Dónde te podemos escuchar, Mike? Estoy todos los días, de lunes a viernes, en el 105.3 con Marta Cristiana al aire. ¿A qué hora? De 10:30 a 11:30 de la mañana, en su FM o también en la página de La Nueva Radio. Pero además me pueden leer en la lista. Tengo una columna semanal que se llama Futuros Alternos. ¿Qué día se publica? Los domingos. Ok. Así, para que se le echen tranquilito. Y en todos lados. Yo estoy en Twitter ahí como M. Ángel Ángeles, despotricando todo el tiempo. Twitter, M. Ángel Ángeles. ¿Y en Instagram? Miguel Ángel Ángeles. Miguel Ángel Ángeles. Gracias, Miguel Ángel Ángeles. Mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector y les recuerdo que La Pinche Complejidad se puede escuchar en casi cualquier lugar en donde ustedes suelan buscar podcasts, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon, en YouTube o en donde se les ocurra. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de La Pinche Complejidad, en donde podremos poner de moda incluso las discusiones complejas.